Aunque se dio a conocer por su filosofía política, es decir, la manera como se concebía la organización de la sociedad y del Estado, Thomas Hobbes escribió acerca de una gran cantidad de temáticas tales como la historia, geometría, la teología, ética, la filosofía general y la ciencia política. Muchas de sus opiniones fueron controvertidas en su tiempo, como su defensa del fisicalismo o materialismo mecanicista, teoría según la cual la naturaleza de todo lo que existe en el mundo es exclusivamente física y que no deja espacio a la existencia de otras entidades naturales, como la mente, el alma, ni sobrenaturales. Según Hobbes, todos los animales, inclusive los seres humanos, no son más que máquinas de carne y hueso. A mediados del siglo XVII, época en la que Hobbes escribía, esta teoría metafísica gozaba de una mayor aceptación en la sociedad. El conocimiento de las ciencias físicas aumentaban a gran velocidad y aportaban explicaciones cada vez más claras sobre fenómenos que antes eran confusos o simplemente eran mal interpretados. Hobbes estuvo siempre en contacto con la Real Sociedad de Londres, ente científico fundado en el año 1660, y había conocido a pensadores franceses como Marie Mersenne, Pierre Gassendi, el mismo Descartes y al astrónomo italiano Galileo Galilei, a quien se considera como el padre de la ciencia moderna, y estaba muy vinculado a Francis Bacon, cuyo pensamiento había contribuido a revolucionar la práctica científica. Si quieren ver el video donde se habló del pensamiento filosófico de Francis Bacon, te dejaré un enlace en la esquina superior de allá arriba para que lo puedas ver. En el campo de las ciencias y de las matemáticas, Hobbes vio la contrapartida perfecta para la filosofía escolástica medieval que había tratado de reconciliar las aparentes contradicciones entre la ciencia y la fe. Al igual que muchos pensadores de la época, creía que la ciencia no tenía límites y que gracias a ella cualquier fenómeno de la naturaleza del mundo podía recibir una explicación formulada científicamente. En su obra Leviatán, Hobbes afirma que el universo, es decir, toda la masa de las cosas, es corpóreo, lo que significa que el universo posee cuerpo material. Defiende la idea de que cada uno de los cuerpos posee longitud, dureza y profundidad, y que lo que no tiene cuerpo, por ende, no forma parte del universo. Aunque Hobbes afirma que la naturaleza de todo es puramente física, no dice que el hombre pueda percibir todo lo físico. Declara que algunos cuerpos y objetos, a los que llaman espíritus, son imperceptibles aunque ocupen espacio y tengan dimensiones físicas. Algunos de ellos son espíritus animales y son responsables de la mayoría de la actividad animal, especialmente de la humana. Estos espíritus animales se mueven alrededor del cuerpo y transmiten información. Hobbes defendió el concepto de que los seres humanos son puramente físicos y que, por consiguiente, está regido por las leyes del universo. En estos dos conceptos, su pensamiento es parecido al de Baruch Spinoza. Sin embargo, se diferencia en gran medida de este al afirmar que el ser humano es más que una máquina biológica. Hobbes interpretó la naturaleza mental presentando una visión general y bastante esquemática de lo que pensaba que la ciencia acabaría revelando posteriormente. Incluso así, tan solo consigue cubrir ciertas actividades mentales como el apetito, la visión y la motricidad voluntaria, todos ellos fenómenos que se pueden explicar desde un punto de vista mecanicista. Según Hobbes, la persona se mueve continuamente para alcanzar sus deseos. Hobbes también fue el inventor moderno del compatibilismo, que, como su nombre lo indica, es la idea que consiste en que las causas necesarias y las acciones voluntarias son compatibles. Hobbes pensó ya que cada acto de la voluntad y cada deseo vienen de una causa, siguiendo una cadena causal hasta Dios.
Pero una persona actúa libremente si no encuentra un obstáculo en hacer lo que tiene en la voluntad de hacerlo. Es decir, somos libres si somos capaces de hacer lo que deseamos sin ningún impedimento. Muchas personas han llamado a Hobbes y lo han tildado como ateo, tanto durante toda su vida como después de su muerte. Sin embargo, la palabra ateo no tenía el mismo significado que se le da en la actualidad como en el siglo XVII. De todas formas, deja claro que cree que la existencia y la naturaleza de todas las entidades religiosas son una cuestión de fe, no de ciencia, y que Dios, en concreto, seguirá estando siempre más allá de nuestra comprensión. Todo lo que el ser humano pueda saber de Dios es que existe y que es la causa primera y operador del universo. La época de Hobbes se caracterizó por una gran división política que confrontaba a dos bandos que estaban muy bien definidos. Por un lado, el bando monárquico, que defendían la monarquía absoluta, aduciendo que la legitimidad de esta venía directamente de Dios, lo que es el derecho divino, y el bando de los parlamentarios, los cuales afirmaban que la soberanía debía estar compartida entre el rey y el pueblo. Ante este dilema político, Hobbes se mantenía en una postura neutra entre ambos bandos, ya que, si bien afirmaba la soberanía del rey, afirmaba también que el poder de éste no provenía de Dios, aunque se declinó más por la monarquía. A pesar de que generalmente no se le cataloga como tal, Hobbes puede ser reconocido como uno de los antecesores de la escuela clásica de la criminología, puesto que el mismo Hobbes ya reconoce en Leviatán los principios de legalidad, jurisdiccional y de proporcionalidad de la pena en el ámbito del derecho penal, en tanto que también reconoce la existencia de un cálculo de costos y beneficios de los actores, ya que si la pena es inferior a los beneficios del crimen, deja de ser castigo y pasa a ser el precio de la ilegalidad. Así sostiene que, y citamos, si el daño infligido es menor que el beneficio de la satisfacción que naturalmente sigue al delito cometido, este daño no queda comprendido en tal definición, y es más bien el precio o redención y no la pena señalada a un delito. En efecto, es consustancial a la pena tener como fin la disposición de los hombres a obedecer la ley, fin que, si es menor que el beneficio de la transgresión, no se alcanza, antes bien se aleja uno en sentido contrario. Junto con los dos tratados sobre el gobierno civil de John Locke y el contrato social de Jean-Jacques Rousseau, el Leviatán de Thomas Hobbes es una de las primeras obras de entidad que abordan la naturaleza humana, el origen de la sociedad y cómo se organiza la sociedad. En Leviatán, Hobbes expuso su doctrina de la fundación de estados y gobiernos legítimos y creó una ciencia objetiva de la moralidad. Esto dio lugar a la teoría del contrato social. Leviatán fue escrito durante la Guerra Civil Inglesa, ya que gran parte del libro se ocupa de demostrar la necesidad de una autoridad central fuerte para evitar el mal de la discordia y la guerra civil. Partiendo de la definición de hombre y de sus características, Hobbes explica la aparición del derecho y de los distintos tipos de gobierno que son necesarios para la convivencia en sociedad. El origen del Estado es el pacto que realizan las personas entre sí, mediante el cual se subordinan desde ese momento a un gobernante, quien a su vez procura el bien de todos los súbditos y de sí mismo. De ese modo se conforma la organización social. A partir de una comprensión mecanicista de los seres humanos y sus pasiones, Hobbes postula cómo sería la vida sin el gobierno, una condición que él llama el estado de naturaleza. En ese estado, cada persona tendría derecho o licencia a todo en el mundo. Esto, argumenta Hobbes, conduciría a una, entre comillas, guerra de todos contra todos, lo que sería en la locución latina bellum omnium contra omnes.
La descripción contiene lo que se ha llamado uno de los pasajes más conocidos de la filosofía inglesa, que describe el estado natural en que estaría la humanidad si no fuera por la comunidad política. En tal estado, las personas temen a la muerte y carecen tanto de las cosas necesarias para una vida cómoda como de la esperanza de poder trabajar para obtenerlas. Entonces, para evitarlo, las personas acceden a un contrato social y establecen una sociedad civil. Hobbes habla del derecho de naturaleza, al que se refiere como la libertad de utilizar el poder que cada uno tiene para garantizar la autoconservación. Cuando una persona se da cuenta de que no puede seguir viviendo en un estado de guerra civil continua, surge la ley de naturaleza, que limita al hombre a no realizar ningún acto que atente contra su vida o la de otros. De esto se deriva la segunda ley de naturaleza, en la cual cada hombre renuncia o transfiere su derecho mediante un pacto o convenio a un poder absoluto que le garantice un estado de paz. En resumidas cuentas, Thomas Hobbes pensaba que si no existiera un ente abstracto por medio del cual se realice el pacto social entre los gobernados y el gobernante, quienes se someten a las leyes de ese mismo ente abstracto que se llama Estado, se daría rienda suelta a lo que consideramos actualmente como un periodo de anarquía, o la anarquía misma en su sentido conceptual. Es decir, la anarquía es la ausencia total de un Estado que establezca las reglas por medio de un ordenamiento jurídico, y la sociedad viviría y haría lo que se le viniera en gana, y eso era lo que consideraba Hobbes cuando se refería a la anarquía como, y citamos, el estado de naturaleza. Finalmente, algunos autores relacionan también a Hobbes a las teorías económicas de la criminología, además de a la escuela clásica, pues sostienen que la disuasión del castigo depende de que el mismo sea efectivo y no haya impunidad. En palabras del mismo Hobbes, y citamos, la ambición y la codicia son también pasiones absorbentes y opresoras, y en cambio la razón no siempre actúa para resistirlas. Por tanto, en cuanto la esperanza de impunidad aparece, se manifiestan sus efectos. Si el video te gustó, no te olvides de darle un me gusta y compártelo con cualquier persona que consideres le interese esta temática. Suscríbete al canal y activa las notificaciones dándole a la campanita si quieres ver más videos de este estilo. También no te olvides de seguirme en mis redes sociales que están abajo en la caja de descripción. Sin más nada que decir, se despide este humilde servidor, Uriel Bermúdez, y esto era lo que pensaba Thomas Hobbes.